Las cadenas abiertas y cerradas están presentes en el entrenamiento, pero muchas veces es difícil comprenderlas y categorizarlas. Una cadena abierta permite libertad o al menos un determinado grado de libertad de movimiento en el extremo actuante. Una cadena cerrada no permite libertad de movimiento en el extremo, o si lo permite es con muchas restricciones. Así entendemos que una cadena abierta es el último elemento de la cadena de acción corporal que se encuentra libre. En el ejemplo, los pies que pueden accionar la máquina y pueden moverse en el espacio. Una cadena cerrada es el último elemento de la cadena de acción corporal que se encuentra fijo. En el ejemplo, las manos que se encuentran sosteniendo y la persona acerca todo su cuerpo hacia las manos. Definimos. Cadena abierta, último elemento de la cadena libre, como estamos viendo en el ejemplo que está jalando la polea. Y cadena cerrada, último elemento de la cadena fijo, como estamos viendo en la lagartija, que las manos no pueden realmente desplazar el suelo, entonces lo que se desplaza es el cuerpo relativo a las manos. Decimos que una cadena abierta se permite libertad o al menos un determinado grado de libertad de movimiento, acá donde empezamos a hilar un poquito más fino. Y cadena cerrada es que no permite libertad de movimiento en el extremo. Siempre lo que valoramos es el último elemento de la cadena corporal. En ambos ejemplos, las manos estamos valorando. Si bien los pies pueden estar involucrados, tratamos de hacer una valoración sobre el principal segmento del cuerpo que está accionando. El primer ejemplo son las manos y el miembro superior que se desplaza. En el segundo ejemplo son las manos y el miembro superior sobre todo que se desplaza, pero las manos no logran desplazarse espacialmente. En una definición más profunda, la cadena cerrada la definimos como la acción realizada con una extremidad, en una situación en la que el último elemento de la cadena ósea se encuentre fijo. El ejemplo de las dominadas o las lagartijas. Un ejemplo muy claro es, la dominada, en el que las manos se encuentran fijas mientras acercamos hacia ellas todo el sistema corporal. Las cadenas cerradas también se presentan, según el autor, cuando tenemos que vencer una gran resistencia que impide la libertad total de este movimiento. Por ejemplo, si estuviéramos empujando un gran peso por encima nuestro, con los miembros superiores, algunos lo considerarían como una cadena semicerrada o incluso como una cadena semiabierta. Lo que entramos en esas pequeñas variables que pueden tener estas definiciones. Siendo siempre importante que la definición te ayude a entenderlo. Tampoco esto es una discusión catedrática de ver quién tiene la razón. Una cadena abierta la definiremos como la acción realizada con una extremidad en una situación en la que el último elemento de la cadena ósea se encuentre libre. En la figura, los pies no se encuentran totalmente fijos en la máquina que estábamos desplazando. Aquí los pies se encuentran en una situación en la cual, a no ser que la carga exceda las posibilidades del movimiento, vamos a poder extender las rodillas y producir el movimiento de nuestra última pieza ósea espacialmente, que van a ser los pies. Entendido que una cadena abierta permite libertad, o al menos un determinado grado de libertad, y que las cadenas cerradas no permiten libertad de movimiento del extremo, o si lo permitieran sería con muchas restricciones, podemos pasar a profundizar y finalmente deconstruir esta clásica categorización. Así, una versión más moderna de esta categoría nos habla de segmento proximal, que va a ser aquel segmento del cuerpo en el que se mantiene fijo, y segmento distal, aquel segmento en el que se produce el desplazamiento espacial. No confundirlo con el proximal y distal de la denominación anatómica. ¿Por qué sucede esto? Porque te vas a encontrar con ejercicios compuestos en el que por ahí vos tenés que evaluar qué sucede con los miembros inferiores y qué sucede con los miembros superiores. Y probablemente los miembros inferiores se encuentren en una cadena cerrada y los miembros superiores en una cadena abierta, por ejemplo como el thruster. Entonces se está hablando de cambiar la categoría y de hablar de segmento proximal, que serían los pies que no se van a mover, y de segmento distal de las manos que se encuentran realizando el movimiento. Acá tenemos de nuevo los mismos ejemplos. En el primer ejemplo del banco hablamos de una cadena abierta en miembros inferiores. En el segundo ejemplo del banco plano hablamos de una cadena abierta en miembro superior. Si ese peso excediera mis posibilidades de movimiento, probablemente estaríamos hablando de una cadena cerrada. En el ejemplo de la dorsalera hablamos de una cadena abierta en miembro superior. En el ejemplo de las dominadas, una cadena cerrada en miembro superior.
Y en el ejemplo de las lagartijas, cerrada en miembro superior. En el último ejemplo, imagínate que estás haciendo una sentadilla y que de ahí haga un empuje. Podemos hablar de segmento proximal en los miembros inferiores y segmento distal en los miembros superiores si estuviese moviendo o accionando los miembros superiores. La idea de esto no es solo para que vengas a este video para tratar de aprobar un examen, sino que realmente te sea de utilidad, de entender cómo funciona el cuerpo en los ejercicios y cómo denominarlos de manera rápida para que los demás puedan comprender qué estás tratando de decir.